Buenas noches, estimados amigos de Director Global. Estamos hoy día ya en fin de año. Ya estamos cerquita al 31 de diciembre y de celebrar el primer día del año 2022. Bueno, nosotros aquí en Director Global estamos muy entusiasmados con el nuevo año porque esperamos que vengan mejores cosas, mejores proyectos para todos y que podamos decir que la salud, que la tranquilidad, que la economía esté mejor para todos, ¿no? Bueno, hoy día tenemos un interesante tema a cargo del ponente Dante Antiporta, que es ingeniero de sistemas, coegresado de la maestría de sistemas con especialización en tecnologías de la información. Es PMP y posee otras certificaciones importantes también, entre ellas las de Scrum Master y la de Scrum Product Owner. Él nos va a hablar hoy día de gestión ágil de proyectos, un tema tan importante en estos momentos porque en muchas áreas se realizan proyectos, ¿no? Y ahora que estamos con el trabajo, en algunos casos del trabajo a distancia o el trabajo remoto, pues también es importante de cómo manejar este tipo de proyectos, ¿no? Y de todo eso nos va a hablar el ponente Dante Antiporta. Bienvenido, Dante. Ok, muchísimas gracias. Muchas gracias, Carmen, por la presentación, por la introducción. Sí, justamente el día de hoy, ¿no? 29 de diciembre, ya, como bien lo has dicho, falta pocos días para terminar el 2021 y empezar el 2022. Esperemos que con buen augurio. Bueno, sin más preámbulos, también la bienvenida a todos ustedes a este masterclass, el último del 2021, que hemos denominado Gestión Ágil de Proyectos, ¿no? Bueno, ya Karen ya me presentó, mi nombre es Dante Antiporta, poseo algunas certificaciones como PMP, Scrum Master, Product Owner, Kanban, entre otras, ¿no? Relacionadas con el tema que vamos a ver el día de hoy. Bien, entonces, sin más preámbulos, vamos entonces a dar inicio a la sesión del día de hoy. En pantalla podemos ver un proyecto tradicional, ¿no? Cómo generalmente se dividen o se identifican las fases en las cuales vamos a generar el ciclo de vida de un proyecto tradicional, como por ejemplo, tenemos nuestro plan inicial donde identificamos los requisitos, pasamos a un análisis, a un diseño, una construcción y una fase final de pruebas, ¿no? Bueno, eso es lo que generalmente planificamos en un proyecto tradicional tipo cascada. Sin embargo, la realidad es que avanzamos, ¿no? Con el esfuerzo de requerimiento, que podría representar, para el ejemplo que vemos en pantalla, un 10%, ¿no? Luego pasamos a un análisis, un 30% del esfuerzo total, un diseño, un 50%, y luego comenzamos con la construcción, ¿no? Pasamos de una fase a otra. En la construcción avanzamos al 95, 98, en teoría llegamos a un 100% y luego pasamos a una etapa de pruebas y de las pruebas pasamos a los cambios, ¿no? Ya que justamente en esa etapa final de pruebas es donde se presenta a nuestro cliente justamente lo que se ha desarrollado y eso implica pues justo en esta fase que el cliente lo ve, visualiza recién lo que estaba en el papel, ¿m? Y después de ello comienza pues a solicitar una serie de cambios, las cuales el cliente pues solicita, ¿no? Recién en ese momento lo que realmente quiere, lo que realmente desea, ¿no? Independientemente que hemos pasado una fase de requisitos, una fase de análisis, ¿no? Con las firmas de los documentos, ¿no? Con las aprobaciones correspondientes. Obviamente, en estas etapas iniciales, que ahora las voy a remarcar, en estas etapas iniciales, ¿no? De requerimiento, análisis, diseño, el cliente solo ha estado viendo en papel el resultado. Y ese es el principal problema que se da, ¿no? Al verlo en papel, justamente el cliente todavía no visualiza realmente lo que quiere. ¿Dónde lo ve? En las etapas de la fase de pruebas, ¿no?
Y ahí justamente ocurren toda una serie de cambios que impactan al proyecto y eso va a afectar, incrementando el costo, más tiempo, más duración, más esfuerzo, ¿no? Eso es lo que sucede, bueno, en los proyectos tradicionales, aquellos que hemos visto implementación, ¿no? Desarrollo de software, que suele ocurrir, ¿no? En ese tipo de proyectos. Ahora bien, queremos pasar de ese enfoque tradicional, ¿no? Que funciona. O sea, el enfoque tradicional no es malo de por sí. Dependiendo del tipo de proyectos y su complejidad, este enfoque tradicional funciona, ¿no? Hay tipos de proyectos como, por ejemplo, los de ingeniería civil y construcción, en donde las fases, ¿no?, en cascada funcionan debido a la naturaleza propia de ese tipo de proyectos. Sin embargo, en proyectos tipo TI, eso obviamente no funciona al 100%, ¿no? Entonces, ¿pero qué es la gestión ágil de proyectos? ¿No? Nosotros queremos pasar de un enfoque tradicional, digamos, cascada, a un enfoque ágil de proyectos, ¿no? Es una manera iterativa de gestionar los proyectos, ¿no? Para ello nos basamos en realizar entregas de manera continua e integrar nuestra retroalimentación o el feedback con el cliente, ¿no? En cada una de las iteraciones en las cuales hemos ido avanzando. Los equipos de software, ¿sí?, ya que comenzó este tipo de proyectos, este enfoque, comenzó en los proyectos de desarrollo de software, aplican justamente estos métodos ágiles, los marcos ágiles como Scrum, por ejemplo, la gestión de proyectos. ¿Para qué? Para aumentar su velocidad de desarrollo. ¿Mm? También permiten expandir la colaboración con el cliente y fomentar una capacidad de poder responder mejor justamente estas tendencias del mercado, ¿no? Porque en cada iteración justamente se pueden ir evaluando este tipo de tendencias y se pueden ir incorporando a las funcionalidades en el proyecto. Entonces, ese es el enfoque, ¿no? Sabemos que la gestión de proyectos en cascada, pues, es un poco rígida, ¿no? Los proyectos de software tomaron ese ejemplo de los proyectos de infraestructura, ingeniería, ¿no?, civil principalmente, y los llevaron al enfoque de desarrollo de software, pero ahí justamente se encontró con el tema de la complejidad y la incertidumbre que es alta. Entonces, en la gestión de proyectos en cascada, recuerden, que implica una secuencia de ejecuciones claramente definida, ¿no?, con proyectos que no pasan de una fase a otra hasta que el anterior haya tenido una aprobación final. Vale decir, si queremos pasar la etapa o la fase de diseño, el análisis pues tiene que estar aprobado, ¿no?, por el cliente, firmado todos los documentos, todas las actas necesarias. Y aún así, estando todas las firmas correspondientes, vemos que en las fases de pruebas comienzan, pues, ¿no?, todas las modificaciones y cambios correspondientes. Ese es el principal problema que se ve. En los equipos ágiles entonces pueden seguir una secuencia similar a esta, pero lo van a hacer en incrementos mucho más pequeños, ¿no?, con ciclos de retroalimentación regulares, a través de iteraciones o sprints. Entonces, hacer esto, pero de manera mucho más corta, más concisa. Ahora vamos a ver algunas características y algunas métricas también que se pueden utilizar. Algunos inconvenientes de este tipo de modelos en cascada, ¿no?, que es el que comúnmente se está utilizando, ¿no? Es más fácil dividir y compartir el trabajo en función a estas secuencias. Obviamente son fases mucho más estrictas y los equipos están más especializados, ¿no? Por ejemplo, hay un analista de sistemas, quizás un analista de negocios, también hay especialistas en bases de datos, ¿no?, en QA, control de calidad, QA, QC, seguramente calidad, control de calidad, etcétera, ¿no? Hay un riesgo de pérdida de tiempo, ¿no?, en función a los retrasos, en función a los contratiempos que pudieran haber. Hay que tener en cuenta los requisitos, ¿no?, de contrataciones adicionales para justamente configurar estos equipos especializados. Hay una mayor sobrecarga, obviamente, de la comunicación durante la entrega entre las transiciones de cada una de las fases. Adicionalmente, es posible que también que este producto y sus características no sean tan adecuadas, ¿no?, a lo que ofrece una metodología ágil, ya que generalmente nos centramos en las fases actuales, ¿verdad? Ese es el inconveniente que se pueden dar en este tipo de proyectos, ¿no?, el ciclo de vida en cascada. Hay una comparación que queremos compartir con ustedes, por ejemplo, ¿no? Gestión de proyectos ágil que adopta siempre un enfoque iterativo, ¿no?, y que crea varios pasos incrementales con intervalos de retroalimentación regular, o sea, los famosos sprints, ¿no? Promueve a la adaptabilidad, a los cambios
que van a ocurrir, ya que un equipo puede hacer ajustes a lo largo de todo este proceso de desarrollo de mi producto, ¿no? Y de esta manera, vamos a ir agregando esas nuevas características o funcionalidades. También nos permite realizar publicaciones regulares, ¿no?, en los proyectos ágiles y que tengan gran impacto, porque recuerden que esas funcionalidades que se incorporan generan un valor, ¿no?, una percepción de valor para el cliente final o representante del cliente final, ¿no?, llamado en este caso Product Owner. Esas publicaciones iterativas, esos sprints, permiten al equipo, por ejemplo, hacer lo que vamos a mencionar a continuación. Primero, adaptarse a los cambios, como hemos mencionado, como requisitos nuevos o impedimentos que puedan bloquear parte del trabajo. Para eso tenemos una figura, un líder facilitador, líder servicial, o también conocido como Scrum Master. Recoger el feedback de estas partes interesadas durante este proceso y de esa manera hacer los cambios o ajustes necesarios a la hora que vamos a hacer la iteración, ¿no? Sin el estrés, obviamente, que pueden causar estos plazos de entrega. Porque para eso hay que dimensionar también el esfuerzo en cada iteración. Se crean relaciones y conexiones entre las personas, ¿no?, con funciones distintas para que puedan colaborar y comunicarse de manera eficaz. Recuerden que los equipos de Scrum hay de diversas áreas, ¿no?, los famosos squads o teams. No todos necesariamente son especialistas en desarrollo de software. Entonces, aquí en pantalla podemos ver, por ejemplo, ¿no?, cada uno de los sprints. Bueno, para el ejemplo tenemos 5 sprints, unas fechas de inicio y un fin, las historias de usuario que se van a ir desarrollando, identificadas por cada sprint, las dependencias que se han identificado, dependencias funcionales entre, ¿no?, de los requisitos, y las liberaciones o los releases. Para el ejemplo, vean, al tercer sprint, al finalizar el tercer sprint, vamos a tener recién el primer release, ¿no? Y luego, al finalizar el quinto sprint, vamos a tener el segundo release, la segunda liberación. Es decir, funcionalidades que para el cliente lo percibe como valor, ¿no?, un valor adecuado, y obviamente se va a emplear, ¿no?, esas nuevas funcionalidades. Entonces, esa es una manera también de poder hacer una planificación de las liberaciones a los releases en los proyectos. Esto se puede adaptar, ¿ya? Si bien nació en proyectos de software, esto se puede adaptar también a otros tipos de proyectos, ¿no?, en la medida de lo posible también. Recordar que la metodología ágil o los marcos ágiles nos permite a los equipos adaptarse mejor a los cambios que se producen durante un proyecto. Todo proyecto va a tener cambios, ¿no? En la vida real es así. Nosotros planificamos lo más perfecto posible en función a los requisitos, en función al alcance, pero luego cuando estamos en la ejecución es donde vemos los cambios que van a ocurrir, ¿no?, por diferentes razones y circunstancias. Y ahí tenemos que medir entre lo planificado versus lo ejecutado, ver la variación que está ocurriendo. Entonces, en una planificación tradicional, a nivel de semanas, ¿no?, y tipo cascada, ¿no?, tenemos una liberación, ahí en paralelo algunas actividades, ¿no?, de liberación, desmontaje y montaje ¿no?, y luego los acabados, ¿no? Entonces, esto es para un proyecto de tipo de construcción, ¿verdad?, ¿no? Liberación, montaje, desmontaje, montaje y acabados correspondientes, ¿no? Sin embargo, también podemos realizar lo mismo, esa misma planificación, considerando pues algunos sprints, ¿no?, o iteraciones. Tenemos sectores o zonas, ¿no? Tenemos las liberaciones, el montaje, desmontaje primeramente, luego el montaje y finalmente los acabados, pero desarrollados de manera paralela, ¿no?, en conjunto. De tal manera que podemos tener, digamos, una mejor ejecución, ¿verdad? Ser más óptimos en el tiempo, ¿no? Entonces, ese es el objetivo, ¿no?, tratar de ser y optimizar los recursos y el tiempo, de tal manera que podamos terminar, ¿m?, y obviamente nuestro cliente estar satisfecho con los resultados. ¿Qué características tienen estos proyectos ágiles, no? Primero, que un proyecto ágil segmenta una serie de pasos incrementales, recuerden, iterativos e incrementales, que van a incluir los intervalos de retroalimentación regulares. Al finalizar cada iteración o sprint, se hace, ¿no?, una sprint review, ¿no?, una revisión del sprint.
y también una revisión del resultado del producto, ¿no? Con la finalidad de ver que se ha obtenido realmente lo que quiere el cliente. Cada requisito de nuestro proyecto también se tiene que dividir en fragmentos más pequeños, que luego se prioriza según su importancia. Quien lo prioriza es nuestro Product Owner. Y ese requisito de cada proyecto se identifica en primer lugar como unas épicas, ¿no? Las épicas son unas funcionalidades tan grandes que no se van a poder desarrollar necesariamente en una iteración o sprint. Entonces, lo que se hace es, durante la planificación de este sprint, se tiene que dividir, ¿no?, en algo más pequeño, llamados historias de usuario, que promueve la colaboración, especialmente con nuestro cliente, porque tenemos que comunicarnos constantemente con este cliente, o representante del cliente llamado Product Owner. Permite hacer ajustes en esos intervalos regulares para conseguir que se satisfagan sus necesidades. Y finalmente, integrar todo, la planificación con la ejecución, de tal manera que el equipo pueda responder, ¿no?, de manera eficaz a los cambios en los requisitos. Los cambios no se dan necesariamente durante la iteración o la ejecución del sprint, ¿no?, según lo que nos dice la guía ágil. Esos cambios se dan una vez que se finalice un sprint y se incorpore, ¿no?, la siguiente sprint en función a la prioridad que haga el Product Owner. ¿Qué ventajas tiene esta gestión de proyectos ágiles? Recuerden, tenemos ciclos de retroalimentación mucho más rápidos, porque van a ser más cortos. Los problemas se van a identificar de manera más temprana, porque al tener ciclos cortos de duración, vamos a poder identificarlo de manera mucho más rápida y darle solución. Vaya, con eso, ¿qué es lo que buscamos, no? Un mayor potencial de satisfacción para nuestro cliente, porque lo vamos a adaptar mucho más rápido a los cambios que puedan pedir. El tiempo de salida al mercado va a mejorar, ¿no?, porque vamos a tener funcionalidades, ¿no?, a través de los planes de liberación de release incorporados de manera mucho más oportuna. Y por lo tanto, vamos a tener ese producto mínimo viable, por ejemplo, en un tiempo adecuado. Mayor visibilidad, obviamente, de los resultados. Los equipos dedicados a mejorar su productividad con el tiempo. En cada iteración podemos ir viendo justamente esa mejora. Ese es el objetivo de la aplicación de la agilidad. Y la priorización flexible, pero centrada siempre en la entrega de valor para el cliente. Aquí tenemos, por ejemplo, un plan de versiones, un release plan. Aquí vamos a ver esos mecanismos que se pueden utilizar en una organización ágil para poder organizar su trabajo, para poder ejecutar y para poder estructurar el trabajo de manera iterativa, ¿no? Elaborar, por ejemplo, este plan de proyecto está conformado por un conjunto de historias de usuarios, ¿no? Al inicio, normalmente, como son tan grandes estas historias de usuarios, realmente se conocen como épicas, ¿no?, mayormente. Y se agrupadas, como se puede apreciar ahí, por liberaciones, por release, o versiones de producto que se ponen a disposición de los usuarios, ¿no?, incrementando de esta manera el valor con respecto al release anterior. Entonces, en la primera de estas versiones se suele denominar producto mínimo viable, ¿no? Entonces aquí, como por ejemplo, tenemos en el segundo sprint, ¿no?, la identificación de riesgos asociados por cada sprint, en qué producto mínimo viable, en el primero asociado, ¿no?, a través del primer release, terminado el segundo sprint, en este caso, una fecha de entrega, ¿no?, estimada, y la fecha real, ¿no?, realizada. Una cosa es lo que se está estimando, otra cosa es la real. El producto mínimo viable, para que se entienda, es justamente estas funcionalidades mínimas requeridas, ¿no?, y aprobadas obviamente por el cliente, de tal manera que se pueda lanzar este producto para su uso, o en todo caso, si se va a lanzar al mercado para su consumo también, ¿no?, para que los usuarios finales lo vayan viendo, lo vayan revisando, de repente en una etapa beta, y de tal manera que se pueda recibir retroalimentación por parte de los usuarios y se puede ir mejorando, ¿no?, hasta tener un segundo producto mínimo viable. Ese es el objetivo, ¿no?, de este tipo de funcionalidades identificadas. Elaborar este plan de proyecto es necesario, recomendable. ¿Por qué? Porque primero ayuda al dueño del producto, o sea, al product owner, y también al equipo, a decidir cuánto se debe desarrollar y cuánto tiempo se va a tardar antes de tener justamente este entregable. También nos sirve para comunicar a las expectativas sobre lo que se puede desarrollar y qué tiempo, ¿no?
para que el resto de la organización pueda hacerse una idea en qué momento se va a tener. Finalmente también sirve para tener una idea del progreso que se va teniendo en el proyecto. Entonces, este plan de versiones nos puede servir, es de suma utilidad. ¿Cómo hacer un plan de versiones? Para poder decidir, ¿no?, cuáles van a ser las etapas, las capas de este producto que se van a utilizar, podemos usar algunas técnicas conocidas como el mapa de historias de usuario, ¿no?, User Story Mapping, o el Impact Mapping. Aquí vamos a ver en la siguiente lámina un ejemplo de mapa de historias de usuario, ¿no? Entonces, también hay que tener en cuenta esa viabilidad, ¿no?, como de esas capas de producto de acabado en el mercado y cómo vamos a necesitar para hacer estas estimaciones. Muy importante las estimaciones, porque eso nos va a servir para saber cuántas iteraciones podemos desarrollar, ¿no? Se puede estimar a partir de una fecha, por ejemplo, y ver cuánto se puede hacer hasta esa fecha. O también se puede empezar por un conjunto de historias de usuario y estimar cuándo se podría terminar, ¿no? En ambos casos, lo que es necesario tener una estimación de la velocidad del equipo, porque en cada sprint vamos a tener un conjunto de historias de usuario que se van a desarrollar o que se han planificado desarrollar. Por ejemplo, si el equipo suele hacer 20 puntos de historia por cada iteración, y esas iteraciones son de 2 semanas, entonces para desplegar una liberación, una release de 200 puntos, van a ser necesarias 10 iteraciones, con lo que es lo mismo, unas 20 semanas. Entonces, bueno, tenemos ya una estimación aproximada del tiempo que necesitaríamos. Obviamente, esas 20 semanas van a estar en función a la velocidad del equipo. En algunos sprints harán más historias de usuario o más puntos de historia y otros menos, ¿no?, dependiendo mucho también de la complejidad o también de que haya impedimentos de avanzar con respecto a algunas historias de usuario. Entonces, todo eso se tiene que ir midiendo. Para eso vamos a ver algunos indicadores o métricas. Este es un ejemplo de historias de usuario, de mapas de historias de usuario, que nos sirve para hacer un release plan o un plan de liberaciones. Entonces tenemos, bueno, antes cuando era presencial, ¿no?, esto se hacía un papelógrafo, ¿no?, y se trabajaba con los posits de colores. Eso también se puede hacer ahora de manera digital. Hay herramientas, ¿no?, como el Miro, Kanban o Kanbanize, entre otras, ¿verdad? Kanban Tool, etcétera, que pueden servir para realizar justamente este tipo de prácticas. Se prioriza, ¿no?, de más a menos, siempre empezando por lo de mayor valor o mayor priorización por parte del Product Owner. Tenemos las actividades del usuario, ¿no?, de manera general, de color rosado. Luego, esas actividades de usuario tienen que descomponerse, ¿no?, en historias de usuario, que es justamente nuestro backbone, nuestro eje central, ¿no?, en el cual vamos a ir agrupando las historias de usuario asociadas a cada historia de actividades de usuario. Después, la técnica nos dice, cada historia de usuario debe componerse en tareas de usuario. Es la unidad min, ¿no?, en este caso. Y esas tareas se van agrupando, ¿no?, para cada uno de los releases. Para el ejemplo, vemos que el producto mínimo viable está asociado al primer release, en este caso, dividido e identificado claramente, ¿no? Entonces, lo que se espera es, al terminar una determinada cantidad de sprints, liberar esta primera funcionalidad. Y luego en los siguientes releases también se van identificando cada una de las tareas de usuario. Al construir justamente este mapa de historias de usuario, al inicio del proyecto, sirve para tomar decisiones y de esa manera provocar conversaciones que van a ser útiles luego durante el desarrollo o construcción. Durante el resto del proyecto, entonces, es útil para no perder el horizonte sobre lo que se quiere construir, lo que se le va a presentar al cliente final. ¿Cuándo se construye un mapa de historias de usuario? Bueno, para hacer estas mapas de historias de usuario se recomienda que tengamos una idea suficientemente madura de lo que se quiere construir, ¿no? Después de eso, de lo contrario, va a ser muy costoso llegar a una idea en común. Entonces, un buen momento para hacer la historia de usuario es al final de lo que se conoce como el Agile Inception, una especie de planificación inicial o concepción inicial, ¿okay?, de lo que es el método ágiles. Eso lo vimos también en un masterclass anterior. Ustedes lo pueden encontrar, ¿no?, en el canal de YouTube de Director Global.
van a encontrar ahí también justamente un webinar previo donde se hizo este concepto, ¿no? Y se desarrolló el Agile Inception. Es aconsejable siempre que estén presentes nuestro Product Owner, nuestro dueño del producto, todos los miembros del equipo y aquellas personas que puedan aportar, ¿no? Para explicar el comportamiento que se espera del producto. Por ejemplo, aparte del Product Owner, como hemos visto, también podría estar el Scrum Master, ¿no? El equipo de desarrollo, los developers ahora, y algunos interesados, ¿no? De otras áreas, justamente que van a aportar para identificar cómo se va a comportar este producto. También es necesario, recomendable, contar con quien pueda aportar sobre las prioridades de negocio, ¿no? Quizás un business analyst o una lista de negocios, para poder ayudar a tomar unas decisiones relevantes, ¿no? Un documento que también sería importante desarrollar aquí es el documento de requisitos del producto, que define justamente los requisitos de este producto que se quiere desarrollar, incluidos, por ejemplo, su propósito, sus funciones, ¿no? Comportamiento. Actúa como una guía para que nuestros equipos puedan ayudar justamente en su desarrollo, en su concepción, en su lanzamiento y comercialización. Cuando todas estas partes interesadas estén de acuerdo, este documento, el documento de requisitos del producto, nos sirve como una guía, como una brújula, indicando justamente la dirección exacta del objetivo de este producto y de alguna manera asegurando el entendimiento común justamente entre el equipo empresarial, el equipo de negocio y el equipo técnico, para que haya justamente ambos hablen el mismo lenguaje y tengan un mismo entendimiento de lo que se quiere. Aquí vamos a ver un ejemplo de documentos de productos de negocio. Aquí tenemos los requisitos, ¿no? Móviles en la web. Aquí dice. Tenemos el release objetivo, la épica asociada, el estatus del documento, ¿no? A modo de borrador todavía. El propietario del documento, el diseñador, los desarrolladores, el aseguramiento de calidad. Tenemos también los requisitos, que se ha tenido que dividir en dos partes, ¿no? Aquí está la parte de requisitos, o sea, lo que continúa en esta parte inferior, justamente es esto, ¿no? Donde están las historias de usuario, interacción con Facebook, ¿no? Actividades de streams, actualizaciones de los posts, las APIs, las descripciones de cada una de las historias de usuario, la prioridad, ¿no? Debe tener, debería tener, ¿no? Las notas asociadas, ¿no? Entonces, de esta manera, podemos ir identificando ese documento de requisitos de manera ágil, ¿no? No tan específica como otros documentos en las metodologías tradicionales. También tenemos interacción con el usuario y el diseño, ¿no? O sea, las pantallas, en este caso de una aplicación móvil para celulares, donde colocamos ahí, ¿no?, las pantallas iniciales, el launching screen, las actividades del flujo, una vez que se ha logueado el usuario, ¿no? Cómo sería este flujo a través de la aplicación, preguntas, ¿no?, relacionadas y los resultados esperados, ¿no? Por ejemplo, qué es lo que sucede acerca de las apps con Google, qué es lo que espera el cliente final, ¿no? ¿Ok? Y entonces aquí también se puede ir colocando una serie de respuestas de tal manera que ayuden luego al comportamiento de la aplicación, al desarrollo, ¿no? Y luego lo que no se va a hacer también, o sea, las exclusiones, lo que no se haría en este caso, también podríamos tenerlo aquí como parte de los requisitos. De tal manera que para todos esté claro qué es lo que se hará y lo que no se hará. Otro elemento clave para la gestión ágil de proyectos es el backlog, o el product backlog también conocido, ¿no?, que define estas prioridades, ¿no?, del programa, de nuestra programación ágil. El equipo va a incluir aquí los elementos de trabajo en el backlog. Por ejemplo, funcionalidades nuevas, los bugs identificados, las mejoras, las tareas técnicas o de arquitectura, entre otros. Aquí el propietario, el dueño del producto, va a priorizar justamente el trabajo de este backlog para el equipo de desarrollo. Utiliza el backlog priorizado por nuestro Product Owner como única fuente fiable para saber qué trabajo se va a hacer. Recuerden, quien lo prioriza es nuestro Product Owner, nadie más. Entonces el equipo de desarrollo aquí jala el trabajo del backlog, ¿no?, del Product Backlog, en función a sus capacidades, ¿no?, en función a su compromiso, obviamente durante la planificación del sprint. Y eso lo va a hacer de manera continua, quizás utilizando Kanban,
o por iteraciones, si van a utilizar Scrum. Son enfoques distintos, ¿no? En Kanban es algo continuo, flujo de actividades continuas. Entonces, tenemos un Product Backlog, donde va a contener todo lo que se tiene que hacer en el proyecto. De ahí, quien va a priorizar en función al valor que perciba la organización, que es nuestro Product Owner, se extraen unos elementos, ¿no? Un subconjunto del Product Backlog para un determinado sprint. Y aquí se conoce como el Sprint Backlog. Todo lo que se tiene que hacer en el sprint. Y luego se identifican los pasos necesarios para completar. Obviamente, eso está resumido, pero ustedes ya saben que vamos a identificar las épicas, y se van a descomponer en historias de usuario, se va a asociar puntos de historia a cada historia de usuario, y luego se ejecuta el sprint en tiempos de duración fijos, ¿no? Los time box, le llaman eso, que puede durar entre 1 a 4 semanas. El Product Backlog, entonces, de un producto es una lista de trabajo que ha sido ordenada por prioridades para el equipo de desarrollo. Quien lo prioriza es nuestro Product Owner. Y que se obtiene de la hoja de ruta, ¿no? De nuestra planificación que hemos visto en el Release Plan y los requisitos identificados. Estos elementos más importantes se muestran al inicio del backlog del producto para que el equipo sepa primero qué es lo que tiene que desarrollar. Entonces, este Product Backlog ordenado, ¿no? Va a contener los Product Backlog items o elementos del Product Backlog. Y estos elementos están conformados por funcionalidades o características, como historias de usuario principalmente, tareas, ¿no? Elementos de arquitectura, configuración del entorno, bugs identificados, adquirir conocimiento o analizar opciones técnicas, entre otros elementos. Todo eso conforma nuestro Product Backlog. ¿Okay? Entonces, aquí tenemos pues lo que se va a hacer, ¿no? Todas esas características del producto a desarrollar por el equipo. Y durante el desarrollo luego, sabemos que se hace cada sprint, se ejecuta, y ahí se tiene que medir entre lo que se ha planificado en el sprint plan, versus lo ejecutado. Y para eso, ¿cómo medimos ese progreso? A través de unas métricas, unos indicadores. Los límites de trabajo en curso hacen que el equipo y la organización sigan concentrados en entregar el trabajo de más alta prioridad. Entonces, y luego, ¿cómo se mide eso? ¿Cómo se mide que se está entregando de manera continua justamente el valor? Gráficos como el de control o diagrama de trabajo pendiente, o burn down chart, ¿no? Eso es más conocido, van a ayudar a que el equipo justamente pueda prever esa cadencia de entrega de trabajo de manera continua, ¿no? Los diagramas de flujo continuo nos van a ayudar a identificar los cuellos de botella para poder justamente ver en dónde se está produciendo ese atasco. Estas métricas y los artefactos que ahora vamos a ver hacen que todos se vayan a centrar justamente en esos objetivos y que van a dar confianza, ¿no? A la habilidad del equipo para entregar futuros trabajos. Entonces, ¿cuáles son lo que se recomienda, ¿no? Para hacer las mediciones ágiles? Un primer artefacto es el burn down chart. En español lo han traducido como trabajo pendiente, ¿no? Cada uno de los sprints. Los equipos de Scrum, en este caso, se organizan, ¿no? El desarrollo de sprints en un tiempo asignado, como hemos visto, un time box que puede ser entre 1 a 4 semanas, como recomendación. Al inicio del sprint, el equipo planea un pronóstico de la cantidad de trabajo que puede completar durante ese sprint. Esa es su planificación. Y luego, a través de un informe de evolución del sprint, se supervisa la finalización del trabajo durante justamente ese sprint, ¿no? Ejecutado. En el ejemplo que tenemos, se puede ver una línea de color celeste, ¿sí? Una línea recta, que es lo que se está planificando. Entonces, el eje Y representa este trabajo restante, mientras que el eje X, vemos que está el tema del tiempo, ¿no? Los días de cada iteración. ¿Y qué serían las líneas rojas? La línea roja me representa lo que realmente está avanzando el equipo del proyecto. Entonces, si vemos la interpretación, ¿no? En los primeros días, entre el día 0 y el día 5, vemos que el equipo está retrasado, ¿no? Porque está sobre la línea recta, ¿no? Entonces, ha terminado menos tareas, menos historias de usuario de lo que había planificado hacer.
a partir del día, vamos a ver, parece que 7, ¿sí? Entre 7 y el 8, ya vemos que ha avanzado más actividades, ¿no? Porque le restan menos cosas por hacer. Está por debajo de lo que había planificado hacer. Ha avanzado más actividades. Está a un muy buen nivel aquí. Entre el día 7, 8, 9. En el día 10 está casi lo planificado igual a lo ejecutado. En el día 11, 12 está a un buen ritmo. En el día 15 sí ha disminuido la cadencia o el ritmo de avance de las tareas o actividades. Y nuevamente, ¿no? Está, como vemos, siempre está a una velocidad menor, menos actividades terminadas, y para luego avanzar, mejorar y terminar en el día 20, ¿no? Con las historias de usuario que estaban pendientes o tareas pendientes. Entonces, esta es la interpretación de este tipo de gráficos, de artefactos en la agilidad. También hay otra forma también de ir midiendo, ¿no? Métricas ágiles de velocidad en cada sprint. La velocidad aquí mide el trabajo promedio que hace un equipo durante el sprint. Esto está por cada uno de los sprints, ¿no? Entonces, en el informe, en este caso, ¿qué incluye? Las tareas de ese sprint y cuántas se completaron a medida que avanzó el sprint. Cuanta más agregue, va a ser más preciso el pronóstico. ¿Cómo se interpreta esto? En el eje X se colocan las tareas del proyecto, aquí ven, ¿no? En el eje Y, la cantidad de las tareas, ¿no? Completadas o las horas necesarias, ¿no? En este caso, se muestra una estadística con tareas o puntos de historia. ¿Qué significa? Por ejemplo, aquí tenemos en el sprint, aquí tenemos 25 versus casi 25 también acá, ¿no? O sea, aquí esto es ejecutado por cada uno de los sprints versus el sprint actual. Entonces, ¿en dónde vemos que hay lo planificado versus lo que se está ejecutando para ese sprint? Aquí, ¿no? Aquí, en el 364, 76, 77 prácticamente, ¿no? Aquí lo vemos, entre las tareas del proyecto que está en el eje X y la cantidad de tareas ejecutadas, ¿no? Entonces, aquí justamente en este punto vemos que hay entre lo planificado igual lo ejecutado prácticamente, ¿no? Y luego a medida que va avanzando en el proyecto, vemos que el equipo había planificado hacer, por ejemplo, 90 puntos de historia para este ejemplo y ha hecho casi 145, ¿no? 150 casi. Entonces vemos que si bien ha planificado hacer 90, pero realmente ha hecho más. Significa que ha tenido una mayor velocidad. Eso es lo que sucede cuando a medida que vamos avanzando en el proyecto, el equipo va mejorando su cadencia de entregas. Entonces, va haciendo más historias o puntos de historia de lo que había planificado hacer en ese sprint, ¿no? Esa es la interpretación que se da en este gráfico. ¿Okay? También tenemos otros indicadores, ¿no? Para metodologías. Tengo una consulta. Sí, adelante. Tengo una consulta respecto a los puntos de historia y el sprint. En este caso, si el Product Owner, por ejemplo, viera que hay un incremento, un avance en cuanto a los puntos de historia, como se está viendo en el gráfico, debería incrementarle en los sprints más puntos de historia para hacer, por decir, a la semana según el tiempo que se han previsto. ¿Deberían ir incrementando? Ya, la respuesta es no. Desde el punto de vista de la agilidad, la guía ágil, no debería ser así, sino que recuerden que es el equipo es el quien jala esas historias de usuario para irlas desarrollando en función a su disponibilidad, en función a su avance. Ya. No es que viene el Product Owner y le dice, haz esto, o si has terminado, avanza más, y te dice, no. El Product Owner, su labor termina en la planificación del sprint, apoyando con, por ahí atendiendo a las consultas del equipo, para que el equipo pueda dimensionar a través de puntos de historia, ¿no? Cada historia de usuario, y esa priorización la hace el Product Owner. Ahí termina su labor. Es el equipo
quien se encarga de, una vez puesto y visto el Product Backlog, comenzar a jalar en función a la priorización la cantidad de historias de usuario en función a la cantidad de puntos de historia que pueda hacer cada sprint. Entonces, habrá historias de usuario que valga un punto de historia, otra historia de usuario valdrá 5 puntos de historia, ¿no? Entonces se van sumando de tal manera que el equipo se compromete a hacer una cantidad de puntos de historia por cada sprint. Y el objetivo es terminar, concluir justamente lo que se ha comprometido. Ok, Dante, muchas gracias. Aquí tenemos otra métrica ágil, por ejemplo, indicadores para metodologías ágiles que permiten medir el progreso durante el proyecto. Aquí todo el equipo debe estar al tanto de este flujo del proyecto, ya que, como vemos, muestra un panorama general del mismo gestionado con un método ágil. En el ejemplo que tenemos, ¿no? En verde es el trabajo que ha sido completado. En el sprint 6, el trabajo completado todavía no está terminado, que digamos, para este ejemplo. Trabajo estimado es lo que había estimado el equipo terminar, ¿no? Y en gris, el trabajo restante. Mientras que en azul es el trabajo agregado. Pero ¿quién lo ha agregado? Es el propio integrante del equipo. Ojo con eso nuevamente, ¿no? Entonces aquí también es otra manera de ir evaluando e ir midiendo, ¿no? En el eje Y, para este ejemplo, para este artefacto, esta gráfica, se colocan las tareas completadas y en el eje X vemos el progreso en cada uno de los sprints. Entonces el objetivo también es otra forma de ir evaluando. Recuerden que todos estos elementos, como son gráficos, son radiadores de información, ¿no? Para el equipo y para el product owner. De esa manera pueden ir midiendo el progreso. Y en función a esa medición del progreso, van a encontrar justamente esas variaciones y hay que hacer los ajustes necesarios, los cambios para el siguiente sprint. El objetivo es siempre ir mejorando entre cada uno de los sprints. ¿Bien? Entonces, para eso nos sirven justamente estos indicadores, ¿no? Estas métricas que hemos mencionado. Muy importante utilizar este Bourne chart, que es el más utilizado, tradicionalmente es el más empleado, pero también podemos emplear estas métricas ágiles de velocidad o del progreso del proyecto, ¿no? También son formas de poder ir midiendo cómo va lo planificado versus lo ejecutado. Muy bien. Ahora sí, antes de continuar con las preguntas, pasamos a lo siguiente. Adelante, por favor, Carmen. Sí, tenemos, como siempre, unos anuncios de Director Global. ¿Cómo están? Buenas noches para todos los que nos están viendo a través del canal de YouTube y los que los que nos han visto en vivo. No se olviden de poner en la parte de abajo me gusta por el ponente que nos está dando la sesión del día de hoy en gestión ágil de proyectos. Bueno, el anuncio que nosotros tenemos es que estamos lanzando para el 2022, que está aquí nomás cerquita. Estamos lanzando el Scrum Master Professional Certificate y el Scrum Product Owner Professional Certificate. Justamente son dos certificaciones importantes para todos aquellos que quieren hacer gestión ágil de proyectos. Estas certificaciones están avaladas por nuestro partner CertiProf, incluye los exámenes internacionales, incluye también un certificado de director global por 40 horas o 40 PDUs para aquellas personas que desean renovar su certificación del PMP. El Scrum Master comienza del 10 al 17 de enero y el Scrum Product Owner del 19 al 26 de enero, en el horario de lunes, miércoles y viernes de 7 de la noche a 9 de la noche, hora de Lima, Perú. Bueno, aquí están, por ejemplo, los logos de las certificaciones y las iniciales. CertiProf es miembro corporativo de Ayala Alliance, así como de Better Business Bureau y de ANSI, American National Standards Institute, así como de otras instituciones importantes en Estados Unidos también, ¿no? Entonces, están cordialmente invitados a participar, van a haber dinámicas, van a haber materiales digitales, está el libro de CertiPro que también les va a servir de mucho para poder su preparación, están las sesiones online con los docentes en vivo, uno de los docentes justamente es el ponente del día de hoy, el ingeniero Dante Antiporta, y también van a tener otro
a otro profesional de Scrum Master y de Product Owner, que también va a estar complementando la parte de Product Owner. Y si puedes avanzar, Dante. Bueno, está una super oferta, las 2 certificaciones más el certificado de director global, está a solo 950 soles, incluido IGB. Ahora hay que recordar que estas certificaciones, cada una, pues cuestan alrededor de $150, ¿no? En su precio normal, usualmente, están a ese precio. Entonces, nosotros como somos partners, podemos brindarles esa facilidad de darles a ese costo. Ahora, nosotros aceptamos tarjeta de débito, tarjeta de crédito, American Express, Visa, Mastercard, Diners, a través de Newbies, que antes era la plataforma de VisaNet. También pueden hacer los pagos a través de PayPal para nuestros amigos que se encuentran en otras partes que no sea Perú. Y también nos pueden ubicar en estos números que son de WhatsApp, y también son líneas telefónicas a los que pueden llamar si tienen alguna consulta, alguna duda sobre el temario, sobre la certificación. Recuerden que la certificación de CertiProf es una certificación de 1 hora. Necesitan responder 40 preguntas, de las cuales el 80% tiene que estar correctamente respondido. Nosotros también contamos con simuladores de examen de certificación para que ustedes puedan complementar su preparación. Además que en cada una de las clases, junto con los docentes, van a resolver algunas preguntas diferentes a las del simulador para que vayan entrenándose en la resolución de cómo va a ser ese examen de certificación internacional, ¿no? Y además lo pueden dar desde la comodidad de su oficina, desde la comodidad de su casa. Siempre se les recomienda un ambiente tranquilo, que reserven 1 hora para ustedes para que lo puedan dar con tranquilidad. Bueno, estos son los certificados que les entrega CertiProf, el de Scrum Master Professional Certificate y el de Scrum Product Owner Professional Certificate. Y este es el certificado de metodologías ágiles Scrum Internacional por 40 horas de director global, que les sirve para su renovación del PMP para aquellas personas que son PMP, y también para aquellas personas que deseen pues tener un certificado adicional para su búsqueda de trabajo, o también para mejorar su perfil en LinkedIn, por ejemplo, ¿no? Contamos con una plataforma educativa virtual, el desarrollo es 100% con docente en línea. Empleamos Moodle, Zoom. Tenemos una plataforma educativa virtual donde ustedes van a encontrar los materiales digitales, van a encontrar libros, van a encontrar una biblioteca virtual donde van a poder tener acceso a otros proyectos interesantes también de Scrum. Van a tener las clases grabadas con acceso por 3 meses para que ustedes puedan repasarlas o volverlas a ver si desean. Y las presentaciones en PDF, así como casos de estudios en digital. Hay dinámicas en vivo. Nosotros utilizamos con el grupo que se forma, se hacen con el docente dinámicas en vivo para que ustedes ingresen por medio de internet, ingresen a una plataforma y ahí ustedes puedan participar de las dinámicas. Además, hay un grupo de WhatsApp con el cual nos podemos comunicar toda la semana, y si ustedes tienen algún inconveniente, alguna duda, alguna consulta, la pueden hacer ahí, y todos estamos a su servicio. Muy bien, Dante. Estos son algunos ejemplos de las dinámicas en vivo que hacen en las clases. Esta es otra de las dinámicas también que se hace. Esta, por ejemplo, lo hacen con Trello. Como Dante les ha dicho, hay varias herramientas que pueden utilizar para la gestión ágil. En el caso de Scrum, también hay algunas herramientas que van a verlas dentro del curso. Bueno, ahora sí, no sé si tendrán alguna consulta, pregunta respecto al tema que ha tocado hoy día el ingeniero Dante Antiporta. Jonathan, no sé si tendrás alguna consulta. Parece que no. Bueno, Dante, muchas gracias por la ponencia del día de hoy. Muchas gracias a las personas que han asistido a la sesión en vivo. Muchas gracias a las personas que nos van a ver por
por YouTube. Queremos desearles a todos un feliz año. Ya estamos ya a puertas del 2022, que esperemos que la pasen con sus familiares, que la pasen bien. Por favor, cuídense mucho, no cometan excesos y recibamos el año nuevo respetando las medidas que el gobierno nos ha indicado, ¿no? Para tener un año nuevo tranquilo y comenzar con el pie derecho el 2022. Buenos proyectos para todos, buena salud y bueno, todos nuestros buenos deseos para ustedes, ¿no? No sé si Dante tienes algo más que decir. No, nada más. Pues, feliz año y que tengan salud, principalmente, que es, ¿no? que es lo que todos deseamos, y que el próximo año pues sea mucho mejor que este año que está finalizando. Será hasta un próximo webinar o masterclass. Muchas gracias. Muchas gracias. Recuerda que brindamos capacitación de alto impacto y calidad. Por favor, visita nuestro canal de YouTube y cualquier consulta que tengas, estamos en el correo de informes @directorglobal.com. Que tengas un excelente fin de año y nos estamos viendo hasta la próxima. Muchas gracias.